doctor Carlos Cabero. Muchas gracias por venir. Cómprame algo, pues. Buenas noches. ¿Me escuchan? Bien, el tema que le compro, es la norma 16 de seguridad. Es una norma relativamente nueva, pero ya vamos a ver el desenlace de esta norma y en todo caso empecemos por el principio. Hay tres formas de reducir o eliminar la carga fiscal, es decir, de pagar menos impuestos: la evasión tributaria, la elusión tributaria y el planeamiento o planificación tributaria. Por evasión tributaria entendemos el comportamiento fraudulento a efecto de pagar menos impuestos, los cuales pueden ser sancionados administrativamente o penalmente. Por ejemplo, el informal. El informal ni siquiera, o muchas veces, ni siquiera se ha inscrito en el RUC, no tiene el registro de SUNAT. Por lo tanto, no tributa absolutamente nada, está evadiendo impuestos. En un negocio, yo tengo una ferretería, por ejemplo, si no entrego comprobante de pago, estoy evadiendo impuestos, porque no registro las ventas que estoy efectuando. Si, por ejemplo, yo paso, para efecto del impuesto a la renta, yo paso como gastos, digamos, una caja de whisky que compré para el matrimonio de mi hija, y lo paso como gasto de la empresa, estoy evadiendo impuestos porque estoy aumentando mis gastos a efecto de bajar la utilidad, que es lo que grava el impuesto a la renta. Estos tres actos que les acabo de decir, por ejemplo, son comportamientos fraudulentos de hecho, pero que son sancionados administrativamente. Es decir, si no entrego comprobante de pago y la SUNAT me detecta en esa situación, lo que va a hacer es, me levanto un acta probatoria, me emite una resolución de cierre y me cierran el negocio por 3-5 días. ¿No? Sanción administrativa. Si yo declaré como gasto esa caja de whisky que me costó 500 soles, por ejemplo, y por lo tanto estoy incrementando mis gastos en 500 soles, la SUNAT me va a aplicar una multa que es una sanción administrativa. Pero también puedo evadir cometiendo ciertos ilícitos que son sancionados penalmente. Si yo llevo doble contabilidad, si yo llevo doble facturación, si yo compro facturas, que es un negocio que está bastante fuerte en estos últimos años, es decir, a efecto de incrementar mis gastos de una empresa, a efecto de incrementar los gastos de una empresa, hay otras empresas o hay otras personas que te venden facturas y con esa factura sustentas un gasto que nunca realizaste. Eso es evasión, pero evasión sancionada penalmente, con pena de cárcel o con pena privativa de la libertad que va de 5 a 8 años. Entonces, una cosa son los comportamientos fraudulentos que tienen una sanción administrativa: no declarar simplemente, no entregar comprobante de pago, y otras cosas son ya los comportamientos fraudulentos que tienen una sanción penal, es decir, cuando yo adultero, cuando yo falsifico, cuando yo llevo esa doble contabilidad o esa doble facturación, cuando yo efectué una venta, por decir, de 20 computadoras en mi negocio de informática, donde facturé por $20.000, por ejemplo, y esa misma factura, el mismo número, le pongo la venta de un mouse a 40 soles. Es decir, el comprador se llevó la factura por 20 computadoras, pero yo hago el registro contable por 40 soles únicamente. Entonces, eso sí es sancionado, como les decía, penalmente. Una segunda forma de reducir la carga fiscal es la elusión tributaria. La elusión tributaria, en pocas palabras, es sacarle la vuelta a la ley, es decir, recurriendo a figuras legales válidas, recurriendo a operaciones que están reconocidas en las leyes, busco
evitar el impacto de la ley tributaria. Es decir, me voy por otro camino. En vez de efectuar la operación normal que debería efectuar, busco otro camino donde no me voy a impactar con la ley tributaria. Por ejemplo, en la simulación es el engaño. Yo realizo una operación formalmente, pero que esconde la verdadera operación que estoy realizando. Es decir, estoy efectuando formalmente, con toda la formalidad jurídica, determinada operación que esconde la verdadera operación que estoy realizando. Siguiente. Por ejemplo, necesito una secretaria para mi empresa. ¿Qué hago? Contrato a una persona que va a trabajar 8 horas en la empresa de la cual soy el dueño. Va a trabajar 8 horas, yo le voy a proporcionar el escritorio donde trabaje, la computadora que va a utilizar, está sujeta a subordinación y va a cobrar un sueldo mensual. Sin embargo, eso que califica perfectamente como una relación laboral y por lo cual debería estar en planillas, yo la contrato bajo el Código Civil como una prestación de servicios. Es decir, contrato como si fuera un trabajador independiente quien me va a entregar recibos por horarios, cuando en realidad es una relación laboral y debería yo colocarla en planilla. ¿Qué cosa me evito ahí? Me evito, por ejemplo, los costos laborales, vacaciones, el descanso pre y postnatal, determinados gastos como seguro social, no hay FP. Entonces, lo que yo busco a través de esta figura es, realizo la formalidad del contrato civil, prestación de servicios, para ocultar el verdadero servicio o la verdadera operación que es una relación laboral. Eso es simulación. Simulo un acto que esconde el acto real. O, por ejemplo, cuando se simula una compraventa, cuando en realidad se quiere celebrar un contrato de mutuo, un contrato de préstamo. Yo tuve un caso, por ejemplo, en el cual una empresa textil grande compró bolas de acero de una empresa que vendía equipos para la gran minería. Compró esas bolas de acero chancadoras y todo eso en $2 millones. Entonces, uno decía, ¿para qué una empresa textil quiere comprar bolas de acero que le cuestan $2 millones? Al año, la empresa de la gran minería le revende, o mejor dicho, la empresa textil le revende a la empresa de la gran minería las bolas de acero en $2.100.000. Esa operación es una simulación. No ha habido ninguna compraventa de bolas de acero. Lo que ha habido es un préstamo donde la empresa textil le ha prestado $2 millones a la empresa de la gran minería, pero han simulado todo este asunto de la compraventa para evitar el impuesto a la renta que grava a los intereses que está obteniendo la empresa textil por el préstamo que ha efectuado. Entonces, una forma de elusión tributaria es precisamente la simulación. Otra forma de elusión tributaria es el fraude a la ley, donde no hay simulación, sino que simplemente recurro a un acto impropio, a un acto artificioso, cuando en realidad debería recurrir a la operación normal que corresponde al negocio que quiero hacer. Por ejemplo, ustedes saben que el impuesto a la renta es un tributo de periodicidad anual, que empieza el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre del mismo año. Entonces, durante todo ese año, la empresa tiene una serie de eventos, tiene ingresos, tiene ventas, tiene ganancias, pero también tiene egresos, tiene gastos, tiene pérdidas,
¿Qué es lo que grava el impuesto a la renta? La consolidación de todos estos acontecimientos. El resultado al cierre del ejercicio, al 31 de diciembre del ejercicio, el resultado económico, si ha sido positivo, tendrá o será gravado con el impuesto a la renta. Es decir, de una manera muy simple, si mis ingresos fueron de 5 millones de soles en el ejercicio y mis gastos fueron de 4 millones, pues he obtenido una utilidad de 1 millón y ese millón, esa ganancia es la que es gravada con el impuesto a la renta con la tasa del 30%. ¿De acuerdo? Pero si la situación fuera inversa, si los ingresos fueran de 4 millones en el ejercicio y los gastos de 5 millones, significa que tenía una pérdida de 1 millón. Al tener pérdida, no pago impuesto a la renta. El impuesto a la renta grava la utilidad. Como no tengo utilidad, si no tengo más bien 1 millón de soles en pérdida, no pago impuesto a la renta. Pero ahí no queda la cosa. Esa pérdida yo la puedo arrastrar para el ejercicio siguiente. De manera que si en el ejercicio siguiente obtuve una utilidad de 3 millones, digo, menos el millón de pérdida del año pasado, mi utilidad se rebaja a 2 millones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurría acá? Que algunas empresas se fusionaban con otras que estaban con pérdida arrastrada. En el ejemplo que les pongo, una empresa textil se fusiona y absorbe a una ferretería. ¿Cuál es el sentido de que una empresa textil se fusione con una ferretería? En la lógica, ninguna. No tiene nada que ver un negocio con el otro. Se supone que la fusión sirve para que dos empresas del mismo giro, por ejemplo, se fusionan de manera que se consolidan y logran una empresa más fuerte, más posicionada. O dos empresas complementarias, una industria con una empresa de transporte, de camiones. Por lo tanto, la parte industrial produce los bienes y la empresa de transporte se encarga de la distribución. Ahí se entiende una fusión. Dos empresas se fusionan porque se complementan o porque consolidan en una empresa más grande. Pero una empresa textil con una ferretería no se entiende el sentido de la fusión. Sin embargo, no está prohibido. Por lo tanto, a efectos del fraude a la ley, una empresa textil se fusiona con una ferretería, que no está prohibido por la libertad de empresa, por la libertad de contratación, pero con el único objeto de que la pérdida que viene arrastrando la empresa, la ferretería, sea pasada a la empresa textil. Es decir, el único afán, el único sentido de esta fusión ha sido que la empresa textil adquiera la pérdida que tenía la ferretería. ¿Entendieron el ejemplo, no? Otro ejemplo. Una empresa, en vez de distribuir las utilidades entre sus accionistas, lo que está grabado con el impuesto a la renta, opta por capitalizarlas primero para luego reducir el capital, lo que no está grabado, y luego devuelve el dinero a los accionistas. Le explico. Todos somos accionistas de una empresa y la empresa obtuvo 10 millones de utilidades en el ejercicio de libre disposición. Entonces, en Junta General de Accionistas viene el gerente general de la empresa y junto con el contador, y expone la situación, el balance, los estados financieros, etcétera, y les dice, al final quedan 10 millones de libre disposición. ¿Qué es lo que quieren hacer ustedes como accionistas con estos 10 millones? Al final de la discusión, porque unos quieren recibir el dinero, otros quieren reinvertir en la empresa, etcétera, al final la decisión es, nos repartimos la plata entre todos. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo usual en este caso? Que la empresa distribuya y entregue los dividendos a cada uno de los accionistas en proporción a su participación accionaria. Eso es lo normal.
Pero a alguien se le ocurrió y dijo, si hacemos eso, vamos a pagar el impuesto a los dividendos, que es el 4.1% del monto distribuido. Es decir, cada uno recibiría el monto que le corresponde menos el 4.1% que es el impuesto correspondiente. Entonces, dice esa persona, hagamos otra figura. Los 10 millones los capitalizamos, es decir, los mandamos al capital de la empresa, con lo cual aumentamos el capital, e inmediatamente a la semana hacemos una reducción de 10 millones. Y al hacer una reducción de 10 millones, la consecuencia es que ese dinero tiene que devolverse a los accionistas. Es decir, el mismo resultado, pero yendo por un camino medio truculento. En vez de distribuir directamente, que es lo lógico, la empresa busca un camino a efectos de eludir el impacto de la ley tributaria. A efectos de no pagar el impuesto a los dividendos, se fue por el camino de primero capitalizamos y luego reducimos, y con la reducción nos devuelven la plata, que es lo mismo que cobrar dividendos. Elusión tributaria, sacarle la vuelta a la ley a efectos de no pagar impuestos. Y en tercer lugar, como forma de reducción de la obligación tributaria, tenemos el planeamiento tributario o la planificación tributaria, la cual es totalmente legal. Es decir, entre las opciones que nos da la ley tributaria, el empresario escoge cuál es la que menos carga fiscal le va a generar. Es decir, por ejemplo, en la ley tributaria peruana tenemos tres regímenes: el régimen general, el régimen especial de renta y el régimen único simplificado. Escoger qué régimen nos conviene más, en qué régimen vamos a tributar, eso es planificar. Simplemente ponerse a pensar y decir, me conviene más el régimen especial de renta, donde renta lo pago de una manera simplificada, pero sí pago IGB completo. O me conviene más el régimen general, es decir, pensar cuál es el régimen tributario más favorable al negocio que estamos realizando. O, en el tercer caso, instalo la empresa en la selva donde hay beneficios tributarios, tengo que ponerme a pensar cuánto me va a costar trasladarme a la selva, obtener un local, llevar los equipos, contratar gente y todo eso. ¿Vale la pena por los beneficios tributarios que se conceden a la ley a la zona de selva? Entonces me pongo pues a planificar, por eso el planeamiento tributario, me pongo a ver cuál es la decisión económica más favorable a efectos de lograr lo que quiero, pagar menos impuestos. Pero el planeamiento tributario no queda ahí. Si yo contrato a un asesor tributario, no lo contrato para que me diga, oye, el régimen general te conviene. Eso lo puedo de repente hasta deducir yo mismo como empresario. O para que me diga, ¿por qué no se mudan a la selva? No, yo quiero un asesor tributario que realmente me haga pagar menos impuestos. Pero ahí estamos chocando con la figura anterior, la elusión tributaria. Sigamos. Es decir, volvemos al cuadro inicial. Tres formas de reducir, anular la obligación tributaria: evasión, elusión y planeamiento. Y dentro de la ilusión, la simulación y el fraude a la ley. Pero vimos que la simulación es engaño. Celebra un contrato que oculta el verdadero acto jurídico que estoy realizando. Contrato a la secretaria como trabajador independiente cuando debería estar en planillas. Esa simulación tiene bastante vínculo con la evasión. Estoy engañando.
En cambio, el fraude a la ley tiene más vinculación con el planeamiento tributario. Cuando al contador o al abogado se le ocurrió, en el ejemplo que les puse de la distribución de las utilidades, ¿por qué no mejor capitalizamos, luego reducimos y la reducción genera la devolución a los accionistas? ¿No? Eso es, les decía, fraude a la ley. Me estoy yendo por el camino largo, por el camino intrincado, ¿no? Cuando lo que debería hacer es distribuir directamente las utilidades y punto. Pero eso es legal. No estoy quebrantando ninguna norma. Es más, la figura de la capitalización está recogida en la ley, la figura de la reducción de capital está recogida en la ley, y por lo tanto no estoy quebrantando ninguna norma. ¿Sí? Entonces, en el año 96 se incorpora este párrafo que está aquí en la norma octava. Ojo que estamos viendo nosotros ahora la norma 16, pero en la norma octava del título preliminar del Código Tributario se incorpora este párrafo como segundo párrafo de la norma octava y nos dice lo siguiente: para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, la SUNAT tomará en cuenta los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los deudores tributarios. ¿Qué nos dice este párrafo? Este párrafo incorpora el criterio de la realidad económica, donde lo que se quiere ver es cuál es la verdadera operación que el contribuyente ha efectuado con las operaciones un tanto falsas, digamos. ¿Qué es lo que realmente quiso hacer con lo que hizo? Como dice ahí, busca descubrir la real operación económica y no el negocio civil que realizaron las partes a efectos de encontrar hechos imponibles ocultos bajo formas jurídicas aparentes. ¿Cuál es el verdadero negocio realizado con todo este camino medio raro que hizo? Sin embargo, el Tribunal Fiscal, que es el órgano administrativo superior a SUNAT, el Tribunal Fiscal resuelve los procedimientos contenciosos en última instancia, sostiene que ese párrafo que acabamos de ver solamente aplica contra la simulación. Cuando estamos frente a una simulación, podemos, aplicando el párrafo que hemos leído, cuestionar la operación realizada, pero no aplica contra el fraude a la ley, no aplica contra este fraude, y por lo tanto el fraude a la ley no tiene digamos, forma de ser sancionado por la administración tributaria. Todas esas operaciones que en fraude a la ley se realizan no son sancionadas porque la norma octava solo aplica contra la simulación. Veamos un ejemplo. Este es un ejemplo simple y bastante conocido a nivel del área tributaria. La ley del impuesto general a las ventas exonera del impuesto la venta de pavos vivos, así como la venta de pollos, gallinas, cerdos, vacas, etcétera, vivos. La venta de este tipo de animales vivos está exonerada del impuesto. En cambio, la venta de pavos congelados sí está grabada. Entonces, una empresa, que es una entidad peruana del Estado, la Marina quiere adquirir 50.000 kilos de pavo congelado para entregar a todo su personal por Navidad. La granja, que es Granja Esmeralda, no es San Fernando,
La granja le dice: ¿qué te parece si en vez de venderte los pavos congelados que tú quieres, te vendemos pavos vivos, exonerados de IGB? Y por volumen de compra te presto gratuitamente el servicio de beneficiado, encerado y congelado, de manera que al final te llevas el pavo congelado igualito. Entonces realizan así la operación. La factura sale por venta de pavos vivos, exonerado de IGB, pero al final el comprador se llevó los pavos congelados. La SUNAT reparó esta operación y dijo: aquí hay simulación, aquí has hecho la formalidad de la venta de pavos vivos, cuando en realidad tu venta es de pavos congelados. Más aún si tú siempre vendes pavos congelados. El Tribunal Fiscal le dio la razón a la SUNAT y dijo que efectivamente había simulación. Entonces, con la simulación no había problema. El problema era el fraude a la ley. Siguiente ejemplo. Este ejemplo es un poquito largo, voy a tratar de que lo entiendan de manera resumida. El artículo 71 de la Ley General de Industrias es del año 82-83, y lo cuento porque es un caso que me pasó a mí cuando yo estaba en Tacna. El artículo 71 de la Ley General de Industrias dispuso que las empresas industriales establecidas en zona de frontera y de selva están exoneradas de todo tributo creado o por crearse, así requiera de norma exoneratoria expresa. Están exonerados de todo, excepto de tributos municipales, de los derechos de importación y de la contribución a salud, al IPSS de esa época. Es decir, exonerados de todo, de IGB, de impuesto a la renta, de impuesto selectivo al consumo, del impuesto al patrimonio empresarial que existía en esa época, de todo, lo que era un beneficio bastante grande. Eso motivó que muchas empresas se trasladen a Tacna. A Tacna, por ejemplo, llegó Colchones Paraíso, la Tabacalera Nacional, todas las ensambladoras de equipos de televisores, de radios, llegó Ron Cartago, se instaló en Tacna. Lógicamente traían todos los insumos de donde deberían traerlos, pero las empresas se trasladaron a Tacna porque el beneficio tributario era demasiado grande, exonerado de todos los tributos. Y las empresas industriales que ya estaban en Tacna se beneficiaron también porque comenzaron a estar exoneradas de todos los tributos. Pero imagínense, si yo soy Tabacalera Nacional y digo, me voy a Tacna porque hay este beneficio, pero ¿cuánto me va a costar irme a Tacna? Me va a costar un montón de plata, con toda la maquinaria, con toda la gente, con todos los técnicos, con todo lo que tengo que invertir para poner la planta en Tacna. Y si al mes me cambian la norma y derogan la ley, me arruino. Hice toda una inversión para irme a Tacna y al mes me cambian la ley y simplemente toda la inversión se fue al agua. Entonces, el artículo 131 de la misma ley permitió a estas empresas a celebrar convenios de estabilidad tributaria, que son convenios por los cuales se le garantiza a la empresa que durante 10 años no te vamos a cambiar las leyes vigentes al momento de la celebración del convenio. Es decir, 10 años con lo dispuesto en el artículo 71. Y efectivamente, porque a los años comenzó a eliminarse los beneficios para la zona de frontera y de selva, pero las empresas que tenían convenio de estabilidad habían garantizado por 10 años el régimen tributario que las exoneraba de todo. ¿De acuerdo?
Entonces, en Tacna funcionaban ya dos empresas. Una pequeña bodega que producía vinos y piscos y cuyo mercado era la ciudad de Tacna. ¿No? Producía vinos, piscos y vendía en la zona, nada más. Y una embotelladora, que es Inca Kola, embotelladora de gaseosas, que la planta de Tacna vendía a Tacna mismo, Moquegua y Puno. Entonces, este era el mercado de estas dos empresas. Sin embargo, con la Ley General de Industrias, con la exoneración de todo, la embotelladora comenzó a producir muy por encima de lo que normalmente producía. Se cerró la embotelladora de Inca Kola de Arequipa porque Tacna comenzó a producir por todo. Y ya no solamente llegaba a Tacna, Moquegua y Puno, también llegaba a Arequipa, a Ica, a Cusco, a Lima, porque todo estaba exonerado de impuestos. Fue un beneficio increíblemente, yo hasta el día de hoy no entiendo cómo se pudo otorgar un beneficio tan grande a este tipo de empresas. O simplemente, la embotelladora Inca Kola amplió su mercado pues hasta Lima, de manera que la bodega se mantuvo en su nivel, seguía fabricando vinos y piscos para Tacna. En cambio, la embotelladora creció demasiado porque ya sus ventas eran hasta Lima, con lo cual su producción fue pues no 10 veces, no 20 veces, sino 50 veces más de lo que normalmente producía. Pero los convenios de estabilidad, la bodega de vinos celebró un convenio de estabilidad vigente por la fecha de la celebración hasta el 23 de octubre del año 99. Y la embotelladora de Inca Kola celebró su convenio vigente hasta el 8 de marzo del 97. Es decir, Inca Kola, con la producción que tenía, estaba exonerada de todos los impuestos, pero solamente hasta el 8 de marzo del 97. ¿Qué ocurrió? Cuando ya estaba por vencerse el convenio de la embotelladora, cuando ya estábamos en marzo del 97, la embotelladora vio que iba a perder todo el beneficio, porque ya se le acababa su convenio de estabilidad tributaria. Entonces planificó un proceso de fusión. Fue a conversar con los dueños de la bodega y le dijo a los dueños de la bodega: tú que tienes convenio hasta octubre del 99, absorbe. Nos fusionamos, pero tú eres la absorbente. Tu empresa chiquita, vas a absorber a la empresa grande. Entonces, nuevamente volvemos a lo de la fusión. Una empresa, una bodega de vinos y piscos, fusionándose con una empresa que embotella Inca Kola, no tiene sentido. No hay conexión. Estamos violentando el concepto de la fusión de empresas, pero no es ilegal. Se puede fusionar porque por la libertad de empresa, como les decía, y la libertad de contratación, no es ilegal la fusión de este tipo. No es ilegal una fusión entre una empresa textil y una ferretería. O sea, no tiene sentido, pero no es ilegal. Entonces, ¿cuál era la intención de Inca Kola, que fue la que promovió esta fusión? ¿Cuál fue la intención de Inca Kola de lograr una fusión con una empresa tan chiquita y que sea la empresa chiquita la que absorba a la empresa grande? El convenio. El anterior. El convenio. La bodega tenía convenio de estabilidad hasta octubre del 99, mientras que Inca Kola tenía convenio de estabilidad solamente hasta marzo del 97. Es decir,
Inca Kola iba a ganar 2 años de continuar con la exoneración, pero ya no vendiendo como Inca Kola, sino vendiendo como con el nombre de la bodega que se llamaba, según me acuerdo, Duilio Cuneo y Compañía SRL. En Tacna, durante 2 años, la Inca Kola vendió bajo esa razón social. ¿Qué pasó con el acuerdo de fusión? Si nos hubiéramos quedado en la fusión, el ejemplo sería bonito. Pero la SUNAT, cuando vio los avisos de fusión publicados en el periódico de Tacna, gestionó un decreto supremo que salió el 23 de noviembre del 97 y que decía: en el caso de fusión no podrán ser transmitidos los beneficios conferidos a través de convenio de estabilidad tributaria a alguna de las personas jurídicas participantes de la fusión. Es decir, sacamos un decreto supremo para contrarrestar la operación que estaban planeando Inca Kola con la bodega, para evitar que Inca Kola, que ya había tenido sus 10 años de convenio de estabilidad tributaria, tenga 2 años más por efecto de la fusión con la bodega. ¿Eso qué generó? Que simplemente Embotelladora y la bodega dejen sin efecto el acuerdo de fusión que ya estaba en marcha. Pero la cosa no terminó ahí. Me hubiera gustado que termine ahí. Apareció una tercera empresa, Talleres S.A. Talleres S.A. absorbe a Embotelladora Tacna, a Inacor. Operación legal. Y luego, toda la parte industrial del embotellador de Inca Kola se la traspasa a la bodega, a Duilio Cuneo y Compañía SRL. Con esa simple operación, Duilio Cuneo y Compañía SRL, con convenio tributario, con convenio de estabilidad tributaria hasta octubre del 99, comenzó a vender el producto Inca Kola exonerado de impuestos por 2 años más. La SUNAT reparó esa operación, se fue al Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal le dio la razón a Duilio Cuneo y Compañía, que era el titular, diciendo que en este caso hay fraude a la ley, es cierto, pero no es ilegal y la norma octava que leímos hace un ratito no aplica contra el fraude a la ley. O sea, ¿es correcto esto? ¿Es parte del ordenamiento o ya es delictivo? Delictivo no es porque han recurrido a operaciones legales, han recurrido a operaciones que están contemplados ya sea en la ley del impuesto a la renta, del IGB o en la ley societaria. Es elusión, no está bien, pero es legal. Entonces, ¿cómo hacemos? No está bien, pero es legal, entonces no hay que permitirlo. Y ese es el espíritu de la norma 16 que ahorita vamos a ver. Un tercer ejemplo más rápido. La empresa A de productos lácteos, Gloria, adquiere a través de un contrato de arrendamiento financiero un terreno en Lurín. Por el contrato de arrendamiento financiero, lo explico rápidamente, es un contrato financiero por el cual, digamos, Gloria quiere comprar un terreno, el terreno de Lurín, va a conversar con el dueño del terreno, pactan un precio, y una vez acordado ya el precio, Gloria se dirige al banco y le dice al banco: quiero adquirir ese terreno y el precio es, digamos, 10 millones. Pero quiero adquirirlo a través de un contrato de arrendamiento financiero. ¿Qué significa eso? Que el banco va a ir
donde el dueño del terreno y el banco va a comprar el terreno. El banco va a ser el propietario del terreno y se lo da en arrendamiento a Gloria. Ese es un contrato de arrendamiento financiero. Entonces, Gloria adquiere un terreno en Lurín a través de un contrato de arrendamiento financiero, donde el titular, donde el propietario es el banco. El banco es el que compra el terreno, pero se lo da en arrendamiento a Gloria. ¿Por cuánto tiempo? 6 años, donde va a pagar cuotas mensuales o trimestrales o semestrales incluso, y al cabo de los 6 años, el terreno por $100 ya es de Gloria. Es decir, se ejerce una opción de compra normalmente al final del plazo por un monto significante que ya implica lo que implicaba un mayor impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hicieron? Aparece una tercera empresa, Corbelec, una empresa del sector eléctrico de los mismos dueños de Gloria, de la misma familia, pero una empresa que ya estaba desactivada y que había generado y que venía arrastrando bastantes pérdidas. Entonces, los asesores tributarios de Gloria le dicen a Gloria: si tú vendes directamente el terreno a UNI, vas a ganar 10 millones y sobre esos 10 millones vas a pagar el 30% de impuesto a la renta. 3 millones se van para la ciudad. Así que mejor hagamos otra operación. Que Gloria, que es la empresa A, que tiene todavía un contrato de arrendamiento vigente por el banco, le ceda su posición contractual a Corbelec, la empresa C, en el contrato de arrendamiento financiero. Es decir, que Corbelec asuma el papel de Gloria en el contrato financiero, de arrendamiento financiero con el banco. Y eso es lo que hace. Gloria le cede su posición contractual a Corbelec y Corbelec pasa a ser titular ahora en el contrato de arrendamiento con el banco. Efectuada esta operación, Corbelec, que ya es el titular del contrato de arrendamiento financiero, Corbelec ejecuta o ejerce la opción de compra. Va donde el banco y le dice: hoy día quiero comprarte el terreno, quiero pagarte todas las cosas menos los intereses, lógicamente. Y compra el terreno. A los 2 días, después, esto se hizo en menos de una semana, a los 2 días, Corbelec le vuelve a vender el terreno al banco. Se lo había comprado hace 2 días. Le vuelve a vender el terreno al banco para que a su vez el banco se lo dé en arrendamiento financiero a UNI. ¿En cuánto? En 19 millones de soles. Ganancia para Corbelec, toda, pero sus pérdidas compensaron toda la ganancia que se obtuvo en esta operación. Corbelec venía arrastrando pérdidas, de manera que ya no hubo ganancia porque las pérdidas que tenía compensaron los 19 millones que había obtenido en esta operación. Entonces, fíjense el nivel de planeamiento tributario, si es que se puede llamar planeamiento a este tipo de operaciones. Lo lógico es que Gloria directamente le venda a UNI. ¿Para qué recurrir a una cesión de posición contractual y luego de la cesión de posición contractual que Corbelec ejerza la opción de compra y luego Corbelec compre el terreno para a los 2 días vendérselo nuevamente al banco para que el banco se lo dé a UNI? Entonces, mucho se exageraba con este tipo de operaciones. Hay como 40 operaciones más, hay como 40 ejemplos más, donde vemos que las empresas, en vez de efectuar la operación económica, el contrato
normal, el contrato correcto, se van por caminos a efectos de evitar el impacto de la norma tributaria. Y como el Tribunal Fiscal ya había dicho, la norma octava solo aplica la simulación y no fraude en la ley, con lo cual las empresas podían seguir recurriendo a la figura del fraude a la ley, recurriendo a contratos impropios o artificiosos, en vez de recurrir a los contratos usuarios. El Tribunal Fiscal, sin embargo, sorpresa de todos, le dio la razón a la SUNAT en este caso. Porque lo que hizo Gloria es fraude a la ley, no es simulación. Pero el Tribunal Fiscal, viendo todas las evidencias, pienso yo, dijo, no podemos permitir que en esta operación se eluda tan gravemente el impuesto a la renta. Entonces dijo, aquí ha habido una simulación. El acto simulado ha sido la sección de posición contractual, porque la operación real escondida es la venta que Gloria debió hacer a UNIT directamente. Entonces, en julio del año 2012 se modifica el Código Tributario y se incorpora la norma 16. Una norma 16 que es conocida o denominada la cláusula antielusiva general, porque es una norma que de manera general dice: si las operaciones que la Administración Tributaria considera que no son las adecuadas, que no son las correctas, que no son las normales para el negocio que se quiso hacer, la Administración, la SUNAT, puede desconocer esa operación y aplicar los efectos tributarios a la operación que realmente se debió hacer. Sí, por favor. ¿Qué es lo que nos dice la norma 16? La leemos rápidamente. El primer párrafo es lo que ya estaba en la norma octava. Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, la SUNAT tomará en cuenta los actos, situaciones y relaciones económicas que establezcan efectivamente, realicen, persigan o establezcan los deudores tributarios. En pocas palabras, simulación. En el primer párrafo, la simulación ya estaba cubierta. Los actos pueden ser reparados y sancionados por SUNAT. Pero el siguiente párrafo y el subsiguiente van directamente contra el fraude a la ley. Y nos dice, en caso que se detecten supuestos de elusión de normas tributarias, la SUNAT se encuentra facultada para exigir la deuda tributaria sin perjuicio de la restitución de los montos que hubieran sido exentos. La SUNAT se encuentra facultada en caso de supuestos de elusión en general. Y el tercer párrafo lo leo a mi manera. Cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o se reduzca la base imponible o la deuda tributaria mediante actos que individualmente o en forma conjunta sean artificiosos o impropios, si el contribuyente deja de pagar impuestos o disminuye impuestos mediante actos artificiosos o impropios, la SUNAT aplicará la norma que hubiera correspondido a los actos usuales. Es decir, lo que dice esta norma 16 es: la simulación ya está comprendida dentro de la facultad de SUNAT de poder reparar, y con estos párrafos siguientes el fraude a la ley también, de manera que cuando la SUNAT detecte que mediante actos artificiosos o impropios te escapaste del impacto de la ley tributaria, te vamos a desconocer esos actos y te vamos a aplicar
los efectos tributarios del acto normal, del acto usual para este tipo de operaciones. En el caso de la bodega con Inca-Kola, si recurriste a una fusión, a un proceso de fusión para adquirir el convenio de estabilidad tributaria, te desconozco la fusión y te aplico las leyes tributarias correspondientes. Es decir, la SUNAT con esta norma 16 comenzó a tener bastante poder. Podía ir el auditor tributario y decir: oiga señor, al empresario, la operación que tú has hecho no me parece y por lo tanto te la desconozco y te aplico los efectos tributarios de la operación que yo considero que quisiste hacer. Entonces, CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio de Lima, los grandes estudios de Lima en general, comenzaron a protestar. Oiga, la SUNAT tiene demasiado poder. El auditor puede venir y desconocerme la operación que yo hice. ¿Dónde está mi libertad de empresa? ¿Dónde está mi libertad de contratación? ¿Dónde está la seguridad jurídica? Yo, en un acto de planeamiento tributario, dicen, en una operación de planeamiento tributario, hice determinadas operaciones. 2 años después, cuando viene la SUNAT a fiscalizarme, viene el auditor y me va a decir: te desconozco esa operación porque no me parece correcta. Tú debiste, en vez de vender, alquilar, por ejemplo. Entonces, mucho poder al auditor, pero también creo que mucho abuso de los empresarios. O sea, mucha elusión, mucho fraude a la ley que tiene que ser corregido. Pero es cierto también inseguridad jurídica. Y está mal también que todo lo dejen en manos de los auditores. El auditor de SUNAT tenía, como les dije hace un momento, la facultad de desconocer la operación que hizo la empresa porque a él no le parecía la operación correcta. Y decirle a la empresa: tú debiste hacer esta otra operación, que es la operación normal, y te voy a cobrar los impuestos respecto de esta operación. Hubo muchas críticas. Al final, por ejemplo, Humberto Medrano, que es uno de los grandes tributaristas del Perú, publicó en El Comercio un artículo y dijo: por eso ha causado desconcierto que el decreto legislativo tanto haya incorporado la norma 16, según la cual los funcionarios de la administración pueden concluir que existe elusión si los actos del contribuyente son artificiosos o impropios, y exigir el impuesto que según su apreciación será dado. Es decir, la gran facultad que la norma 16 le dio a la SUNAT de poder desconocer los contratos empresariales porque a su criterio de la administración no eran los correctos, no eran los normales y eran desconocidos. Se afectaba, en efecto, la seguridad jurídica. Siguiente. Entonces, recuerdan que ahora, a principio del año y ante la situación del país, se buscaba normas para la reactivación económica, pues una de las normas que pidieron justamente estos grupos empresariales fue derogar la norma 16. No se ha derogado, pero se ha suspendido. Mediante la ley 230, publicada el 12 de julio de 2014, se dispuso en el segundo párrafo que
se suspende la aplicación de la norma 16, excepto en la parte referida a simulación. Es decir, nuevamente, solo la simulación es la que puede contrarrestar SUNAT en la aplicación de la norma 16. Ya no va a poder atacar el fraude de la ley porque el fraude de la ley está prohibido actualmente. ¿Esto qué va a generar? Los empresarios, estoy seguro, van a continuar haciendo fraude a la ley, porque los asesores tributarios, contadores y abogados, digamos, creen que su papel es ese, creen que su papel es ver cómo le sacamos la vuelta a la ley, por dónde nos vamos para no pagar impuestos. De manera que van a seguir exagerando con este tipo de argucias o artimañas, que la norma 16 va a regresar en 1 o 2 años. Como leí en un artículo de la revista Poder, a una doctora Hernández del estudio de Benítez, decía, y después no se quejen los empresarios, porque ellos mismos están generando que la norma 16 regrese de aquí a 1 o 2 años, con todas las jugadas turbulentas que hacen para no pagar impuestos. La norma 16 va a regresar. En pocas palabras, es cierto, la SUNAT no está preparada de repente para una norma así, pero los contribuyentes hacen cada mérito para que regrese la norma, que tiene que llegar un momento, pues, reglamentando la norma 16 o estableciendo un comité como es en España. En España también hay una norma antielusiva como esta, que comprende todo, pero un comité especial es quien determina si hay o no hay fraude a la ley, que va a ser corregida a través de la norma antielusiva. Probablemente se busque alguna forma de corregir la aplicación de la norma 16, pero estoy seguro que en 1 o 2 años regresa y nuevamente vamos a tener los lobbies del sector privado y ojalá la SUNAT ya esté más preparada para enfrentar esta reto. Bueno, señores, les agradezco la atención y espero que hayan captado algo de la